¿Qué es el español? Se dice que el español o castellano es una lengua romance procedente del latín hablado, perteneciente a la familia de las lenguas indoeuropeas. Forma parte del grupo ibérico y es originaria de Castilla, reino medieval de la península ibérica. El español se empezó a enseñar poco después de las incorporaciones de los nuevos territorios de la Corona de Castilla. Es la segunda lengua más hablada del mundo por el número de habitantes nativos, que son 485 millones aproximadamente, tras el chino mandarín, y la cuarta lengua tras el inglés. La lengua es hablada principalmente en España e Hispanoamérica, como también entre las comunidades de los hispanohablantes residentes en otros países, destacando Estados Unidos, con más de 40 millones de hablantes de español. Es también un idioma oficial en varias de las principales organizaciones internacionales, la Unión Europea, la Unión Africana. El español, como otras lenguas romances, es el resultado de siglos de evolución a partir del latín, hablado denominadamente latín vulgar, desde el siglo III aproximadamente, tras la caída del Imperio Romano. El latín vulgar de la Hispania romana se fue transformando y dirigiendo de las otras variantes del latín que se hablaba en otras provincias del antiguo imperio. Hay que entender que el origen del idioma español es fundamental para reconocer las diferencias sutiles del español que se habla en las distintas regiones. En el siglo XV, Cristóbal Colón navegó hacia América y consigo llevó el idioma castellano, como resultado de lo que los intelectuales llaman la hispanización. El español quedó radicado como lengua primaria en la región. Durante las primeras etapas de la llamada hispanización, hubo muchos desafíos ya que los idiomas locales eran absolutamente diferentes y la comunicación era muy difícil, hasta que intervino la Iglesia Católica, en particular los jesuitas y los franciscanos, quienes establecieron instituciones educativas para enseñar a los niños el catolicismo en español. A medida que los niños crecían, el español comenzó a difundirse. Mientras crecía el catolicismo, también lo hacía el español como la principal forma de comunicación. A pesar de los esfuerzos de los españoles por imponer la lengua a los nativos, el mero predominio en cantidad hizo que el idioma se mezclara con los dialectos locales. En Latinoamérica, el idioma español tiene variantes o dialectos en las diferentes zonas donde es hablado a raíz de la enormidad del territorio, como también de las diferencias históricas. Es posible observar el desarrollo de las diferentes variantes del español latinoamericano en las diversas áreas geográficas: español amazónico, boliviano, caribeño, centroamericano, andino, colombiano, ecuatoriano, mexicano del norte, paraguayo, peruano, puertorriqueño y argentino. La combinación de todos estos eventos históricos y sociológicos ha causado la evolución del español que se habla actualmente. Los indios de las Antillas eran los pueblos indígenas que habitaban las islas del Caribe antes de la llegada de los europeos en 1492. Entre los grupos más destacados se encuentran los taínos, que habitaban las islas de Cuba, Jamaica, Puerto Rico y la Española. También están los arahuacos, que se extendían por las Antillas menores y parte de las mayores. Y los caribes, que habitaban las islas de Sotavento del Caribe. Los indios de las Antillas tenían sociedades organizadas con estructuras políticas y sociales. Estos practicaban la agricultura, la caza y la pesca. Su cultura estaba marcada por la religión y la espiritualidad, con creencias en dioses, espíritus, y practicaban rituales ceremoniales. Esto quiere decir que su religión era politeísta. La llegada de Cristóbal Colón y los colonizadores europeos tuvo un impacto, se puede decir que devastador, en las poblaciones indígenas debido a la colonización, la esclavitud y las enfermedades que estos mismos trajeron. Los indios del Gran Imperio Mexicano eran los pueblos indígenas que habitaban Mesoamérica, incluyendo a los aztecas, los mayas,
también los zapotecas, mixtecos, entre otros. Los aztecas fundaron un poderoso imperio en el Valle de México con su capital en Tenochtitlán y establecieron una sociedad altamente estructurada, se puede decir, con una economía basada en la agricultura, el comercio y la guerra. Los mayas, por otro lado, construyeron una civilización avanzada en la región de Yucatán, con impresionantes logros en su arquitectura, astronomía, matemáticas y escritura. La llegada de los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés llevó a la caída de los imperios indígenas. La conquista española marcó el comienzo de la colonización europea en América y tuvo un gran impacto duradero en las culturas indígenas de la región. De quiénes eran los indios en Perú. En el contexto histórico, los indios de Perú se referían a los pueblos indígenas que habitaban en la región, en la zona, mucho antes de la llegada de los europeos. Estos incluyen civilizaciones como lo son los incas, Moche, Nazca, entre otros grupos indígenas. Bueno, de igual manera quiero hacer énfasis acerca de el impacto que tuvo la colonización de los europeos, la llegada de los europeos en los pueblos indígenas, más que todo también en la lengua y en el idioma que ellos ya estaban acostumbrados. Podría ser también, tuvo un gran efecto. De igual manera, hay algunos que adquirieron la nueva lengua, otras comunidades que quedaron con su lengua original, pero el español fue dominante. La imposición del español se realizó a través de la educación, la religión y la administración colonial, como lo habíamos mencionado anteriormente. La religión quería que los pueblos indígenas aprendieran el idioma español, ya que ellos podrían implementar las creencias o las culturas que también tenían. Bueno, y a pesar de este proceso de hispanización, algunas lenguas se hablan en la actualidad, como el quechua y aymara, entre otros. Diferencias del español en cada país de América. En el mundo hay 20 países que hablan español, pero no se habla de la misma forma porque cuando llegó el castellano a nuestro continente ya existía una lengua y cuando se juntan, por ende, hay cierto cambio en la entonación y en la fonética, incluso en el léxico. Esto tiene un uso particular que diferencia a cada país. Por ejemplo, en Argentina se dice pibe, en Perú se dice niño y en México les dicen chavo, justamente porque cada región tuvo su propia lengua y al mezclarse con el castellano se dan estos cambios ya que somos distintas culturas. Por ende vamos a poseer ciertos cambios en nuestra lengua a pesar de que es la misma. El ceseo es un fenómeno lingüístico en el cual los hablantes pronuncian la letra C y la letra Z de manera similar con un sonido suave como es. Esto ocurre en algunas variedades del español, especialmente en países como Argentina y Uruguay. Por ejemplo, palabras como caza y caza se pronuncian de manera similar con un sonido de es. Y el yeísmo es un fenómeno lingüístico en el cual los hablantes de ciertas regiones del español no distinguen entre los sonidos de las letras Y y el Y, pronunciándolas de manera similar o idénticas. Esto es común en regiones de España y en algunos países de América Latina. Por ejemplo, en lugar de pronunciar yo y yo, ambos términos se pronuncian de la misma manera. El voceo es un fenómeno lingüístico que se presenta en algunas regiones del español, especialmente en América Latina, donde se utiliza la segunda persona del singular vos. Ya no nos referimos como a tú o a usted, como tú tienes, usted tiene, sino que nos vamos a referir como vos tenés, vos podés, o zonas en mayor parte de Latinoamérica. Y en toda Centroamérica creo que ya nos referimos con el voceo. Una de las características más importantes del español es el léxico. El léxico es aquello
son aquellas palabras que se pueden cambiar totalmente. Son palabras utilizadas en una región específica. Por ejemplo, en castellano se les dice niños, en Argentina les dicen pibe, en Colombia les dicen chino o velado, en México les dicen chavo, en Uruguay se les dice botija y en Paraguay se les dice mitay, entre otros. También el léxico es cuando se cambia completamente toda la palabra a lo que hay algunas palabras del castellano que se usan en Latinoamérica, pero como cada país tenía su idioma en esas épocas, se cambiaron las palabras, por lo que algunas palabras del español derivan del latín, al que se le han ido añadiendo palabras de diversos orígenes, entre los que se destacan el léxico de origen griego, el árabe, el gótico, de lenguas romances y etc.